Disculpa, hermano, por lo de la capota, pero es que en realidad no tuve tiempo de arreglarla. No importa, si es la huevada. Harto Pacheco, ¿no? Yo nunca había visto una huevada así. ¿Quién es este pescador, este tipo? Es un mate de matar, ¿qué más te da? ¿Que no sabes lo que pasó hoy mañana? No. La madrugada de hoy, una embarcación de narcotraficantes se estrelló en Punta Venado. Esta huevada es cocaína, loco. Esa man es la verdad. Quiero saber si me vas a ayudar o no. Pero yo quiero salir, joder, vivir lo que me toca ahora. Pues hazlo, ¿quién te está deteniendo? Dale. No, pues, pero no se trata de eso. ¿De qué se trata? Traigo en el alma pena y llanto. ¿Y cómo te llamas? Carlos Adrián Solórzano. Carlos Adrián Solórzano. ¿Qué? ¿Como el prefecto? Yo me voy a conocer a mi viejo. Si usted quiere ayudarme, dígame dónde vive. Ese man es tu viejo. Carlos Adrián, no estamos para bobadas ahorita, ¿sí? No son ninguna bobada. Tengo que estar bien puesto para presentarle a su suegro. ¿Y quién es ese famoso comprador? Mientras menos sepas, mejor. Los delincuentes llevaban una carga de No es lo que clorhidrato de parece. cocaína. Ah, no, si no. Tú no eres cojudo, tú eres un tipo generoso. Sí, no, demasiado generoso. Tú eres un tipo abierto, eres un tipo bueno. Yo necesito un hombre así. A la droga hay que tenerle el mismo miedo que al mar. La persona que sea encontrada con el químico en su poder será detenida. Mientras menos sepa, mejor. Usted también. Flaco, jugueteame este arroz, por favor. ¿Perdón, caballero? Pone juguito. Enseguida. Muy bien. Buenas tardes, mi querido Sebastián Cordero. Un gusto, mi hermano, tenerte acá en el Ecuador de la Nueva Era, nuestro canal de entrevistas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Freddy? Pues muy bien, todo en orden, en casa, en esta época tan extraña, pero todo afortunadamente bien y pues contento de estar aquí conversando. Muchas gracias por tu tiempo, por tu gentileza. Y quiero ante todo, pues, felicitarte por ser miembro de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos, que precisamente son quienes hacen la selección para las películas nominadas para los premios Óscares. Te felicito, mi querido Sebastián. Hace unos meses nomás sucedió esto. Coméntanos, ¿cómo te sientes? Bueno, muy bien, la verdad, fue un gran honor y que igual es algo que hay que verlo con responsabilidad y también que ayude a entender también cómo funcionan ciertos sistemas, ciertas cosas, ¿no? La gente escucha mucho de la academia por el tema de los Óscares, que si bien es su evento más conocido alrededor del mundo y de hecho es la manera en que igual se utilizan para promocionar la industria del cine pues, norteamericano, pero y también internacional. Y la academia, pues, en Estados Unidos es una institución de muchos años, ¿no? Que se fundó en los años 20 y que ha ido creciendo y desarrollándose mucho. Y en los últimos años, algo interesante que ha sucedido es que justamente la academia decidió diversificarse, tener miembros, tener académicos que sean de distintos lugares del mundo, de distintas etnias, que haya mucho más espacio también para las mujeres, o sea, cosas que son lo lógico para nuestros tiempos y de alguna forma, pues hace unos años tomaron la decisión de hacer esto muy, muy en serio y cada año desde ahí han estado invitando a 800, entre 800 y 900 miembros nuevos de la academia de todo el mundo. Y este año, pues yo tuve la sorpresa, porque no me lo habían contado antes, de recibir la invitación de parte de ellos para dentro de la rama de director. Y claro, si tú te fijas en los Oscars de los últimos años, han pasado cosas muy, muy importantes a nivel
de importancia para el cine internacional dentro de lo que es la industria de Hollywood. El año anterior, o sea, ganó Parasite, una película coreana, ganó mejor película, algo que por primera vez en la historia sucedía, que una película extranjera gane mejor película. Siempre las películas extranjeras estaban relegadas solo a la categoría de mejor película extranjera. El año anterior, igual Roma estuvo nominada como mejor película y tenía muy buenas posibilidades de lograr el premio. No fue así, pero sí siento que esos 2 años y esos 2 Óscares con tanta presencia internacional, yo creo que no se hubieran dado 10 años atrás con una academia mucho más centrada en miembros de integrantes norteamericanos de Hollywood. O sea, justamente hace unos años hubo este hashtag que decían Oscars so white, o sea, los Oscars son tan blancos, ¿no? Y en este momento, más aún dentro de lo que es la cultura, de las artes y eso, sí se está buscando diversificar la cosa muchísimo en Estados Unidos y alrededor del mundo. Entonces, yo muy contento de ser parte de la academia. Tengo buenos amigos que han sido invitados en el pasado. El mismo director de fotografía ecuatoriano, Enrique Chedie, con quien yo he trabajado, es ya miembro desde hace unos años atrás. Y bueno, ahora viene también lo interesante. O sea, hace poco me pidieron, por ejemplo, que sea juez de unos premios para guión, de unas becas para guión que organiza la academia. Participé en eso. Ahora ya empiezan a mandar algo que va a ser fantástico. Se va a tener acceso a todas las películas que se presentan este año, que son elegibles para los Óscares, justamente por lo que voy a votar. Un voto dentro de 9,000 integrantes de la academia, pues es igual una gota de agua, pero por mí genial estar participando en esto y sí, o sea, es como estar al día, estar conectado, y sí representa un gran honor para mí. O sea, sí me emocioné mucho cuando recibí el mensaje. Fue una sorpresa muy grata, muy Sí, especial. realmente te habían sorprendido porque ni siquiera te habías enterado tú que había Sí. sido seleccionado. Sí, me pasó que, o sea, me mandó el link de la noticia un buen amigo de México que ya la había visto, y ahí yo me metí a la página web de la academia y ahí vi el anuncio, y el mail de ellos yo recibí al día siguiente. Entonces ellos igual hicieron ese anuncio inicial, y claro, bueno, uno obviamente no sé, pues lo tomas de la mejor manera. O sea, es algo súper especial, así que muy contento. No, realmente es un orgullo para todos nosotros que Ecuador ha sido ya considerado para los premios Oscar, teniendo ahí ya un miembro que cuenta, que hace votos. Y sobre todo, mira, por ejemplo, ya que formes parte incluso para las becas de los guiones. Coméntanos, estas becas, ¿qué valor consiste? ¿De cuánto estamos O sea, hablando? son básicamente, por ejemplo, estos son los premios Nichols que organiza la academia. De hecho, si alguien está interesado en enterarse más de todas las cosas, la página, que además es muy fácil, es oscars.org o oscars.com. Ahorita ya tengo que revisar la compu. Es Pero Oscar, sí. bueno, es oscars.org. Ahí es la página de la academia donde cuentan todas las cosas que están sucediendo ahí. O sea, no solo son los Oscars. Y entonces, justo de hecho, hace pocos días fueron los Oscars estudiantiles, que me parece que es una categoría también súper interesante porque son los cineastas del futuro, y ahí participan por universidades. Y esto de los premios Nichols es una beca que dan para guionistas. Creo que esos son guionistas residentes en Estados Unidos, me parece. O sea, Ya. no creo que es un premio, no es una beca a nivel internacional, pero es guionistas que están empezando, que no han tenido ninguna de sus películas, que ninguna ha sido producida todavía, pero que mandan su guión, y no me acuerdo la cifra, pero sí era una cifra como sustancial para vivir varios meses y dedicarse a escribir. Pero lo más interesante es que el rato que tienes algo como un sello de la academia, un sello de una beca así, que ya de alguna forma le da valor a tu trabajo. Hay que pensar que en el cine ya la competencia es muy grande, ¿no? Dentro de Hollywood, para que alguien lea tu guión, pues es complicado. Y si ya ese guión viene con un sello de aprobación de algo importante, pues ya de algo como la academia, obviamente cambia tu posición. Entonces,
es chévere también ver, o sea, fue interesante de repente leer además varios guiones de cosas que no tenían nada que ver conmigo, nada que ver con ningún proyecto, nada de gente totalmente desconocida y ver un poco también de repente otras cosas, otras propuestas, todo eso yo valoro mucho, o sea, yo siento que en el cine tenemos que estar conectados con el mundo entero, o sea, el cine no funciona aislado. Ajá. Precisamente lo que comentas tiene mucho que ver. Por ejemplo, uno de tus actores preferidos, según tus propias palabras en una entrevista, Damián Alcázar, ¿no? Sí. Mexicano, quien participa en la película Crónicas, menciona que Latinoamérica tiene que ver más de nuestro propio cine, ¿no? Qué importante. Sí. Totalmente, o sea, desgraciadamente el cine que hacemos en Latinoamérica es muy poco visto por en nuestros propios países, o sea, y eso es algo que definitivamente tiene que ir cambiando, o sea, tú ves, por ejemplo, las películas que han sido un éxito ahorita en estos últimos años en Colombia, en México, en Argentina, en Perú, donde sea. Las que llegan aquí son las que de alguna forma lograron conseguir alguna distribución ya internacional o ahora, bueno, a través de las plataformas de Netflix o eso, tú ves que hay mucha producción colombiana, mucha producción mexicana, pero fuera de eso, el cine justamente independiente, el cine que se hace en cada país y que se logra hacer, además, yo creo que juntando fuerzas con productores de otros países, con gente que está en las mismas, lograr producir una película ya es un esfuerzo titánico. Lograr distribuirla, yo creo que es 10 veces más difícil, porque de repente hay una competencia muy, muy grande. Si no tienes algún aliado a bordo que realmente permite que la película sí se exhiba en otros países o que no logres una distribución a través ya de un distribuidor ya mucho más grande, es muy difícil lograr que nuestro cine sea visto en otros países. Y aquí mismo, yo creo que hasta hace poco pasaba el fenómeno de que igual las películas ecuatorianas se estrenaban en salas, duraban 1 o 2 semanas. La excepción era las películas que duraban más tiempo, o sea, cuando estrenamos Rata, Ratones, Rateros, hace ya más de 20 años, fue algo totalmente inusual el éxito que tuvo con el público y el tiempo que se mantuvo en salas. Se mantuvo casi 6 meses en salas aquí en Quito. Pero la mayoría de veces que tú estrenas una película está 2, 3 semanas en cartelera y luego hay muy pocas alternativas de cómo exhibirla. Antes había los DVDs que a través de justamente, bueno, del hecho de que el DVD siempre ha sido muy popular aquí en el Ecuador, con la piratería mismo, pues ha sido la manera como se han difundido muchas películas. Y hace unos años, me acuerdo, había como un convenio con los vendedores informales de vender cine ecuatoriano a un precio muy barato, cosa que sí sea una competencia, que sí sea factible comprar películas ecuatorianas originales, sin que digas, esto es mucho más caro que si me compro la película pirata X, con la que igual puedo ver el cine que sea. Hoy por hoy ya los DVDs igual van poco a poco desapareciendo, cada vez encuentras menos opciones porque todo está en el internet finalmente, o sea, ya sea a través de las plataformas o igual la piratería que existe en internet, o sea, lo que sea, pero ya esa es la manera como se difunden las películas. Y recién este año, y tuvo que un poco suceder la pandemia para dar un impulso a esto, que se empezó por ahora, que de las que yo conozco, 2 plataformas de streaming que tienen cine ecuatoriano principalmente, que son Choloflix y Cine con Z.es, que son 2 plataformas donde tú ahorita puedes ver la mayoría del cine ecuatoriano reciente y que sí permite que si tú eres un adolescente que te gusta el cine y que quieres saber qué se ha hecho en Ecuador, ya tengas un lugar donde verlas en buena calidad, donde igual los ingresos por la exhibición de esas películas sí van a los productores y donde finalmente es un espacio que hacía mucha falta, porque desgraciadamente, si tú ves Netflix o cualquier otra plataforma, en Netflix todavía no se encuentra, de lo que yo sé, ningún título ecuatoriano.
Hay nos películas falta. donde hay talento ecuatoriano, donde tienes de repente, por ejemplo, hay una serie donde actúa Andrés Crespo, que estuvo en una de las temporadas de Narcos, estuvo en otra serie que se llama Frontera Verde. Sé que está la serie, telenovela de Bolívar, donde está Shani Nadal. Hay creo que o sea, son contados de un dedo de una mano, o sea, los actores o el talento ecuatoriano que está en películas de Netflix y ninguna producción ecuatoriana por ahora. Y eso tiene mucho que ver también con las alianzas que tiene Netflix y por el número de suscriptores que tienen en distintos países. Ellos sí compran mucho películas en base a dónde tienen la mayoría de sus suscriptores. Y, por ejemplo, en este momento en Latinoamérica, las series de Netflix están entre México, Colombia y Brasil, que es donde más están igual produciendo en este momento y sí se está dando como toda una movida muy fuerte por ahí, pero con Ecuador todavía no hemos logrado entrar ahí y la ironía es que justamente la idea de un servicio de streaming donde tú puedes justamente llegar al espectador individualmente, ¿no? Y donde si alguien quiere hace clic, ¿no? Ajá. Donde no estás, no necesitas el espacio de la pantalla, no necesitas... sí es una ironía muy grande de que igual los territorios se mantengan, la geografía igual siga dividiendo nuestro cine. Yo pensaría que justamente con plataformas así podríamos ya ver todo lo que se hace en Latinoamérica y todavía no sucede, todavía somos muy invisibles ahí, pero hay que seguir luchando esa pelea para así llegar a tener un espacio ahí, para que de repente Netflix sí diga, chuta, veo lo que sucede, yo que sé, o en Choloflix, o en cine, o en donde sea que la gente está viendo cine ecuatoriano y que de repente compren un paquete de películas ecuatorianas para que sí estén ahí disponibles para el resto de Latinoamérica o para el mundo entero. Eso todavía falta, o sea, hay varias cosas que están en proceso, que se mueven lento, o sea, pero bueno, ojalá algún rato sí podamos ver eso, porque justamente exhibir nuestro cine siempre ha sido lo más difícil. Así es, efectivamente. Esperemos que les llegue el jalón de orejas, ¿no? A Netflix. Ah, pues te tenemos a ti ahí en los premios Oscar, así que ojalá que les llegue, ¿no? Que nos Sí, escuchen, que nos veamos allí sí, en esa plataforma, ¿no? Por lo pronto sí, tuve la oportunidad de escuchar precisamente una entrevista tuya en la que hablabas de estas dos plataformas nacionales en las cuales están cargadas algunas de tus películas, ¿no? sí. Crónicas, Ratas, Ratones, Rateros, que fue tu obra maestra, se diría, ¿no? Hace 20 años, ¿no? Sí, yo tengo subidas ahorita, bueno, en realidad tengo tres de mis películas subidas ya, que son justamente Ratones Rateros, que yo igual las subí también gratis digamos, a mi Vimeo personal en diciembre del año pasado, porque eran los 20 años y sentí que una buena manera de celebrar esos 20 años era que la película esté en buena calidad, disponible para quien sea que quiera verla. Y claro, a los pocos meses empezaron la pandemia y hubo toda esta movida que me pareció maravillosa de cineastas alrededor del mundo liberando su contenido para que la gente tenga para la opción de ver cosas más allá de justamente de lo que ya está, de los proyectos grandes, de las películas de Hollywood, de los superhéroes, sino que también se pueda ver cine de autor, cine de distintos países. Entonces, Ratas está ahí, está Pescador también está ahí, Casi Muertos no hay Carnaval, y estoy pendiente de sacar pronto ahí. Igual quiero poner Rabia, quiero poner Crónicas, que todavía no está en estos servidores, por varias razones. Extrañamente, igual las películas que más se complica el tema de subirlas a los streamings y eso son las películas que fueron hechas en coproducción con otros países, que el financiamiento viene de otros lugares, entonces que igual hay que llegar a acuerdos con los coproductores y asegurarse que no sea un problema la exhibición de la película, finalmente en formatos nuevos, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando nosotros hicimos Crónicas del Financiamiento Vino de México y nosotros acordamos en que la exhibición de la película en el Ecuador era nuestra, pero en ese momento estaba planteada la exhibición en cine nada más. En este momento ya el exhibir en un servicio de streaming se necesita igual un acuerdo aparte, o sea, volver a plantear cosas, aunque sea mi película que la filmé aquí, pero igual de repente sí hay pequeñas complicaciones que
que al final son trámites, pero que hay que hacerlo y hay que hacer las cosas bien. Entonces, pero también me gusta que se vayan liberando, o sea, que las películas vayan poco a poco siendo disponibles para que igual la gente también nos vaya redescubriendo, ¿no? Sí, sí, sí. No, y qué oportunidad tener esta entrevista contigo, porque, bueno, hay un grupo de millennials y de centennials que son los nativos digitales, esas Ajá, nuevas generaciones a las cuales hay que hacer es conocer lo que has creado. claro. Por ejemplo, esta maravillosa obra de Ratas, Ratones, Rateros, ¿no? Que es como un patrimonio nuestro ya, ¿no es cierto? Y que a raíz de esta pandemia y la cuarentena se pone tan actual por la temática, ¿no? De los ladrones de cuello y corbata, incluso que están Ujú. en altos cargos. O sea, es una película clásica, no va a pasar de tiempo. Exacto, o sea, es que yo lo que creo es que cuando hay un cine que funciona y que llega a conectar, sí trasciende el tiempo, o sea, es interesante porque yo igual ahorita, justamente ahora por el aniversario y eso hicimos un nuevo transfer de la película y estuve como revisando plano por plano nuevamente la película entera y es muy interesante porque sí sientes que igual es el final de los 90 que estás viendo ahí, pero sí le sientes igual a una película muy contemporánea. O sea, que marca igual un tiempo, pero no se siente que ya pasó, o sea, que ya... Y justamente cuando hice el reestreno, no el reestreno, sino que la lancé en Vimeo por el aniversario, a mí una de las cosas que me fascinó ver es que en cosa de un par de semanas tuvimos el mismo número de visionados digamos, este nuevo transfer por el aniversario que lo que la vieron en el cine hace 20 años. Y un montón de mensajes y eso en el mismo Vimeo, en las redes, y eso de gente que decía, sobre todo toda esta nueva generación, lo que mencionas, los millennials, los centennials, que muchos no la habían visto y que estaban descubriendo algo y les llegaba muchísimo. Entonces, sí creo que es importante mantener igual las películas relevantes. O sea, si no, es muy fácil que la memoria se vaya perdiendo, o sea, que la gente se olvide y creo que es una tristeza porque de repente sientes que pasa poquito tiempo, o sea, que claro, en ojos de un adolescente es muchísimo, pero le dices a alguien hace 20 años, hace 30 años, hubo tal cosa, y si es que no tienes acceso a eso, en tu mente no existe, ¿no? O sea, el mismo hecho de que, yo qué sé, cuando empezó el cine en los años 20 en el Ecuador, se hicieron películas y películas que deben haber sido interesantísimas y que ahorita no existen, o sea, que no hay acceso a ellas. Solo queda en la cabeza el mito de lo que pueden haber sido, ¿no? De lo que habría sido, o sea, las películas de Augusto San Miguel, ¿no? Ah, Nuestro primer cineasta que da muchísima curiosidad, o sea, y simplemente pues eso no está. Creo que sí, es importantísimo ujú, proteger nuestra memoria, ¿no? Y es ajá, interesante que ahora una de las cosas que me he dado cuenta con el proceso del streaming y de lo digital es que yo igual mis tres primeras películas, Ratas, Crónicas y Rabia, están hechas en cine. Yo tengo los negativos, yo tengo las copias, yo tengo algo que es físico y que el momento que se hizo el pase a digital de las salas de cine, yo decía, ¿qué voy a hacer con estas copias? ¿Qué hago con esto? Esto ya no sirve para nada porque las salas ya ahora solo proyectan en digital. Sin embargo, la tecnología va cambiando igual tan rápido y tanto que finalmente el tener ese respaldo físico, que es casi artesanal en cierto sentido, eh, orfebrería fina. Totalmente. Eso te permite que la película finalmente perdure mucho más. O sea, yo el otro día estaba justamente buscando mis videos musicales. Yo antes de ser Ratón Ratero hice varios videos musicales. Hice un video musical para Sobrepeso, de Cuenca, varios para Crux en Karnak, para varias bandas. Mi hijo estaba justo con curiosidad de verlos. Y yo mismo no tengo un transfer en alta calidad de esos videos, porque fueron videos de hace más de 20 años que igual sería un costo el ponerse. Entonces me puse igual a buscar en YouTube y algunos están en mejor calidad que otros, pero te das cuenta que igual, por ejemplo, videos filmados en 16 milímetros, la copia final que se hizo era una copia en video antes de que exista el HD, la alta definición, todo eso, y de repente igual sientes que la cosa sí tiene su deterioro y que sería, de hecho,
hasta más fácil que se pierda algo que solo existe en formato digital, a algo que finalmente sí existe en un formato físico. Ajá, efectivamente, me recuerdas, porque tuve la oportunidad justamente de trabajar en la película Verano no miente con el papel de Don Ajá. Curador, con Ernesto Santisteban, y tienen cierta característica los dos, porque ambos han comenzado en el mundo de los videoclips, ¿no? Incluso él me Sí. invitó a mí a formar parte de un videoclip para un grupo Cuco Band, ¿no? Con Ya. la canción Locomotora. Entonces, fuimos trabajando ahí, hicimos otras cosas más y llegamos luego a la película, ¿no? Entonces, Ajá. mira cómo va esto, ¿no? Tú tienes también un momento clave en tu vida que va desde los 9 a los 15 años, cuando estás en Francia, en París, ¿no es cierto? Sí. En el cual una película es la que te genera esta pasión por el cine. Coméntanos. Sí. Bueno, la verdad es que, digamos, yo viví de los 9 a los 15 en Francia con mi familia, en París, y fue, o sea, el estar en otro lugar, el vivir en otro país, el conocer otra cultura, siempre es algo que como que te abre los horizontes, ¿no? Te permite ver distintas cosas y mirar tu propia realidad ya con otros ojos. Y yo de niño, justamente, a ver, yo vivía en una familia donde había mucho espacio para el arte. Mi hermano mayor era pianista, Juan Esteban, que falleció muy joven, él falleció a los 25 años, pero un poco a raíz de su presencia y de su actividad como pianista, él logró de alguna forma que en toda mi familia haya una apertura hacia el arte gigantesca. Y cuando vivíamos en Francia, yo me acuerdo que empecé a ir al cine muchísimo y descubrí algo que antes solo lo había visto como entretenimiento. Y si bien la película que me enamoró del cine es una película que es entretenimiento puro, es la primera de Indiana Jones, o sea, de Cazadores del Arca Perdida, yo recuerdo haberla visto a los 9 años y haber visto que se me abría un mundo y decir, qué increíble poder contar una historia que te enganche tanto, o sea, que donde estés tan metido, donde haya como una sensación de mito, ¿no? De una historia bien contada, donde además hay una propuesta visual, donde hay una propuesta sonora, musical, donde, o sea, yo empecé a ver todo lo que implicaba y todos los elementos que entraban dentro del oficio de hacer cine, y al mismo tiempo fue algo que a mí no sé, que me ayudó mucho, además de un momento de difícil para mi familia. Yo a los 9 años falleció mi padre en un accidente automovilístico, y yo me acuerdo, o sea, en ese momento de pérdida, el ir al cine para mí era un escape, era algo que realmente me llevaba a otro mundo, y yo me fasciné con cómo eso podía funcionar, o sea, de alguna forma, cuáles eran los elementos, cuáles eran las herramientas que tenía un cineasta para contar una película, y eventualmente, pues ese fue el camino que tomé, o sea, porque de alguna forma, si es que yo a través de mis películas logro llegar a alguien de la forma en que esa película me llegó a mí cuando yo era niño, siento que pues ese es justamente el propósito de un artista, o sea, de contar historias y de llegar a compartir nuestra condición y nuestras tragedias y nuestras cosas que nos hacen más humanos, o sea, todo eso a través de una historia que tú ves en la pantalla, para mí es la base fundamental de todo. Y un poco para mí fue esa película. Es chistoso porque sí sé que sí, yo cuando estudié cine, yo estudié en Los Ángeles, ya del 90 al 94, estuve en la Universidad del Sur de California, y varios de mis compañeros habían tenido la misma experiencia con la misma película, porque justo fue una edad fundamental entre los 9, 10 años, donde ves algo que te deslumbra y que sí te marca para el resto de la vida. Y me acuerdo haber compartido como la misma experiencia con el mismo fotógrafo de Rata Ratón Rateros, que era un compañero mío de la universidad en California, que él es norteamericano. Me acuerdo que él también, o sea, se acordaba pero perfectamente del día que vio Cazadores del Arca Perdida, de lo que significó esa película para él, y finalmente el camino que él tomó, el camino que yo he tomado, el camino que toda una generación ha tomado, no es que necesariamente todos queremos ser Spielberg. O sea, yo admiro y le seguiré admirando toda la vida a Spielberg muchísimo, pero sé que es un cine
bueno, es un cine de Hollywood muy, muy grande, que finalmente tiene un planteamiento autoral increíble, porque yo creo que Spielberg es igual uno de los grandes autores del cine, pero, pero que es muy distinto al cine que la mayoría de gente alrededor del mundo hace, o sea, hasta por la cantidad de recursos, pero finalmente sí es una inspiración gigantesca, ¿no? Claro, claro. Si no estoy mal, creo que es Matt Hansen de quien estabas hablando. Sí, Matt Jensen, que además él hizo, bueno, Ratas era su segunda película como director de fotografía, pero pues de ahí a él le fue muy bien en su carrera. Él hizo varios episodios de las primeras temporadas de Game of Thrones, que pues serie tan vista, tan Claro, querida. claro. De ahí él hizo Wonder Woman ya hace poco, o sea, ya ahorita está justamente en el mundo de los grandes presupuestos, de los superhéroes y eso. Y pues un muy, muy buen amigo y que fue incondicional cuando hicimos la película. O sea, en ese entonces realmente fue muy chévere todo ese proceso de trabajar Genial, juntos. genial. Hay una parte que tú mencionas en una entrevista que señalas que han habido dos actores que para ti son los mejores con los que has trabajado. A todos los valoras, pero hay dos. Uno, Damián Alcázar. Eso me quedó claro, lo Sí. recuerdo. Quisiéramos saber cuál es el otro. Pues la otra que yo mencioné en ese momento, en esa entrevista, creo, es Ana María Marinka, que es la actriz rumana con la que trabajé en Europa Report. Europa Report es la producción de ciencia ficción que hice en Estados Unidos, que es una película bien particular porque es una película que cuenta acerca de un viaje espacial a una de las lunas de Júpiter, pero no es una película tradicional de ciencia ficción, de héroes y de aventuras, sino que está contada como que fuera un documental falso, o sea, un Ujú, documental ya. que narra lo que sucedió con esta misión y cómo perdieron comunicación con la Tierra y todo lo que le sucedió mientras perdieron ese contacto. Y fue muy interesante porque yo pude armar un elenco muy diverso. La idea de la película es que era en un futuro cercano, donde la exploración espacial era una mezcla entre empresas privadas y públicas y donde justamente se juntan varios países para el esfuerzo de una misión como esta. Y entonces, de repente, empezamos a castear un elenco realmente de todo el mundo. Sabíamos que queríamos un personaje chino que hacía sentido por todo el programa espacial de China. Queríamos a alguien de Europa del Este o de Rusia. Finalmente casteamos a un actor sueco, que es Michael Nyqvist, que fue una maravilla trabajar con él. Él desgraciadamente ya falleció. Y yo desde un principio yo sabía que la protagonista, digamos, protagonista entre comillas, porque son 6 personajes, pero es ella quien narra la historia. A mí me encantaba el trabajo de Ana María Marinka, que es esta actriz rumana, que estuvo en la película 4 meses, 3 semanas, 2 días, que es esta película rumana que ganó la Palma de Oro en Cannes, Ya. ya hace más de 10 años, no más, ya debe ser unos 15 años, acerca del aborto, que es una película durísima, Claro. magnífica, o sea, realmente es una lección de cine esa película, o sea, es de las películas mejor filmadas que yo he visto en mi vida, y la actuación de ella es excepcional. Yo me acuerdo cuando la vi, dije, uy, algún día a mí me encantaría trabajar con esta actriz, que no es ni siquiera tan famosa, o sea, Claro. pero para mí fue como, vi algo que me deslumbró en ella, y cuando empezamos a castear Europa Report, yo me acuerdo que yo la planteé a los productores como una posibilidad. Justamente no era tan conocida, entonces a ellos no les generaba tanto entusiasmo en ese sentido, pensando ya en el tema de que igual un actor conocido ayuda con el financiamiento de la película, etcétera. Pero me acuerdo que ella le mandamos un monólogo de la película para que ella se grabe a sí misma y nos mandó una cosa que fue espectacular, o sea, Ah, que no tuve que convencerle a nadie, o sea, yo solo mostraba ese pedacito a los productores y me decían, ya, pues sí, es ella, qué bien. Y el trabajo con ella fue maravilloso, o sea, fue una actriz con la que se pudo, o sea, se puede, no sé, trabajar en muchos niveles, sumamente inteligente, que estaba igual en un reto o sea, igual difícil, que yo de hecho al principio me sorprendió que ella sí acepte la película porque yo dije, es muy distinto a todo lo que ella ha hecho. Y justamente, me acuerdo ya cuando nos conocimos en persona, me dijo,
justamente por eso acepté, o sea, porque nadie me propone una película de ciencia ficción, nadie me propone cosas así, porque todo el mundo piensa que solo quiero hacer la película de autor, de ni sé qué, y más bien para ella fue también una experiencia muy chévere, y no sé, fue un gran proceso, o sea, es muy lindo como director cuando trabajas con un actor que sientes que tú le pones como una plataforma de donde debe estar, pero de ahí es el actor quien se vuela, o sea, y quien se dispara en base a lo que se ha planteado, y es increíble con actores donde no estás ni siquiera preocupado de si lo van a lograr, sino que es cómo lo van a lograr, o sea, qué te van a proponer, qué sorpresas te van a dar, y eso sí es algo súper especial y que varias veces me ha pasado, o sea, de decir que bien estar trabajando con esta persona, o sea, pero sí, en el caso de ella y de Damián Alcázar fue las veces que más he sentido que el trabajo se ha logrado elevar. Perfecto. De eso justamente quisiéramos conversar un poco más porque como docente que soy, trabajo en lo que es la formación con los chicos por el mundo de la actuación y del teatro, ¿no? Y qué mejor que escuchen de alguien tan experimentado como tú, ¿no? Con el nivel, con la premiación que has tenido por diferentes festivales de Cannes, de Sundance y otros más de Guadalajara y de, bueno, infinidad, que puedan escuchar de primera mano cuáles serían esas características para ser un buen actor, ¿no es cierto? Creo que estamos, nada más creo que estamos por cortarse, creo que está por cortarse esto. Así que vamos a conectarnos de nuevo, pero ahora para conocer eso, ¿no es cierto? Sobre principalmente lo que tiene que ver con estos grandes actores que han formado parte, Leguizamo también, ¿no? Nuestros actores también ecuatorianos, igualmente Carlos Valencia y todos ellos, claro, ¿no? Andrés Crespo, para que se conozca, ¿no es cierto?, de tu parte, porque tienes ojo clínico, tú mismo lo has dicho y se nota en tus películas, por eso nos gusta y las vemos y estamos ahí, ¿no? Entonces, que se conozca esto para lo que tiene que ver con tus películas, tanto Ratas de Ratones Lateros, lo que tiene que ver con Crónicas, lo que tiene que ver con Sin Muertos No Hay Carnaval, la película Rabia, ¿no es cierto? Sí. Europa Perfecto. Report, ¿sí? Perfecto, Sí. muy bien. Perfecto. Entonces, ¿Cómo hacemos? ¿Volvemos sí, nos volvemos a conectar. Yo le voy a cerrar ahorita para que ella no nos corte, ¿no es cierto? Nosotros le Perfecto. cortamos. Muy bien. Listo, regresamos. Ya, espero igual el nuevo link entonces. Sí, Ya, pues, ¿qué tal? listo. Bueno, vamos ahora sí entonces con esa continuación, esa parte importante, ¿no? ¿Cómo pueden llegar las nuevas generaciones a ser considerados como excelentes actores? ¿Qué características necesita tener un buen actor? Adelante. Bueno, yo creo que hay mucho oficio justamente en el camino del actor. O sea, es difícil poder decir, pues son solo 2 o 3 características específicas, porque yo mismo creo mucho en la búsqueda del personaje, yo como director, a veces busco distintas cosas para cada uno de los personajes, o sea, no se puede generalizar. Obviamente el tener un conocimiento del oficio, el tener entrenamiento, el tener acceso a tus propias emociones, el lograr maneras de llegar a conectar con lo que está viviendo el personaje y tener herramientas para lograr esa conexión, creo que es importante. Y eso lo logras, yo creo que preparándote, trabajando, estudiando, o sea, pero finalmente, ya cuando se trata de un rodaje de un personaje, para mí, somos todos los que hacemos una película, somos contadores de historias, ¿no? Todos estamos contando una historia y esa historia está llena de personajes que son con quienes nos conectamos, con quienes pues vivimos lo que están viviendo, nos ponemos en sus zapatos, y creo que para un actor es súper importante entender cuál es esa historia que está contando, cuál es el arco dramático que está viviendo su personaje, cuáles son sus aspiraciones, qué quiere lograr y cuáles son los obstáculos con los que se enfrenta, para justamente poder darte algo de verdad, algo que de verdad conecte. Siento que el hacer cine es falsear muchas cosas, o sea, el mismo proceso de cómo se filma una película, donde estás filmando fragmento por fragmento por fragmento, toma por toma.
muchas veces en desorden, muchas veces de maneras que no son necesariamente orgánicas, para en algún momento igual retoxarme todo, que la cosa vuelva a respirar verdad. Es un proceso complicado donde se necesita también mucha confianza entre el actor y el director. O sea, yo lo que creo, yo lo que más busco en un actor es alguien con quien yo pueda comunicarme y que quede muy claro lo que queremos conseguir. Entonces, yo, por ejemplo, hago mucho trabajo de mesa. En vez de ensayar una escena y de tratar de practicar la escena misma, muchas veces más bien me pongo a trabajar sobre el guión con los actores y vamos viendo qué cosas funcionan, qué cosas les hacen sentido, qué diálogos de repente no les parecen coherentes con el personaje, pues hablamos mucho del personaje y yo lo que sirvo es como de guía, de alguna forma les ubico en qué momento de la historia están, y el dato que ya vamos a filmar es importante para mí que ellos tengan ese mapa muy claro y que al mismo tiempo puedan meterse en escena y vivir el presente. O sea, hay varias escuelas de actuación, digamos, varios caminos, varias filosofías. A mí hay una que me divierte mucho y que me parece muy acertada. Digamos, me divierte la manera de cómo está verbalizado esto, que es en un libro de David Mamet acerca de dirección de actores. Es de hecho es un libro cortito que se llama On Directing, o sea, acerca de la dirección. Él dice que para que un actor funcione, él solo busca tres cosas, ¿no? Una es que se sepa sus textos. ¿Ya? Dos, que sepa escuchar, o sea, que sea alguien que esté escuchando al otro actor, que esté escuchando la réplica, que esté escuchando lo que le dicen, cosa que pueda estar presente en ese momento. Y tres, que pues pueda decir sus textos de manera clara y que se entienda cuál sea su intención. Él casi que lo trivializa, hace parecer como que sería algo muy simple, ¿no? Pero creo que hay algo muy válido en eso. O sea, yo necesito que un actor esté presente en escena, que le escuche al otro actor, que si el otro actor cambia la línea, que él responda a eso. Hay actores que trabajan con mucha improvisación, hay otros que en cambio les gusta ser muy estrictos con el texto. Ajá. Las dos opciones son válidas. O sea, hay actores que son realmente muy expertos en puesta en escena y en manejo de cuerpo, en colocarse en el sitio ideal con la cámara y que te lo hacen cada vez de manera totalmente natural. Hay otros actores que eso les cuesta, que de repente para ellos eso les saca de la escena, más bien prefieren estar metidos y en ese momento. Y yo como director siento que necesito poder adaptarme a lo que busco, pero también lo que busco es justamente algo que me dan esos actores y que es permitir que entre la vida al personaje. O sea, yo muchas veces siento, por ejemplo, cuando he estado casteando, me acuerdo en el caso de Crónicas, por ejemplo, el personaje que interpretó Damián Alcázar, yo quería justamente ser un personaje que tenga como dos extremos de luz y de sombra, ¿no? Que sea un personaje muy oscuro, pero que a la vez también sea alguien entrañable, un gran padre de familia, etcétera. Entonces, yo por un lado necesitaba encontrar que el actor me dé las dos cosas, que pueda llegar a un lado muy, muy oscuro y que a la vez también pueda ser alguien con quien te sientes bien, de estar a su lado, que te hace sentir tranquilo, y que puede tener todas las características justamente de ese lado más paternal, de ese lado en su vida. O sea, me acuerdo en el caso por ejemplo, de Rata Ratones Rateros, tenía a Marco Bustos, que es un gran actor, que su preparación hasta ese entonces había sido solo en teatro, y para él pues fue un descubrimiento que una película no se filme en orden, por ejemplo, y que uno está trabajando en función a la cámara y no al público. Entonces, más bien yo como director, mi trabajo fue guiarle por ese proceso que para él era nuevo, que era distinto, pero para mí era la persona ideal. O sea, yo sentía que él le daba algo al personaje que de hecho le enriquecía a lo que ya estaba en el guión, ¿no? Y yo siento que como director me paso en un proceso de tratar de mantener la esencia de la historia y del personaje del cual estoy contando su historia, pero también me voy adaptando para que la película se convierta en lo que también vamos viviendo ya con un actor
O sea, a mí me pasa mucho que, o sea, por ejemplo, con Ratas mismo, cuando entró Carlos Valencia, en el Ajá. guión el personaje de Carlos Valencia era mucho menor. Me acuerdo que Ángel tenía 17 años y Salvador tenía 14. Y me acuerdo que le conocí a Carlos, que yo no le conocía en persona antes, y le hicimos un casting, y la gente en la oficina de producción me dijeron, chuta, está increíble, pero qué pena que sea tan mayor, porque era casi 10, 12 años mayor a lo que era el personaje en el Claro. guión. Yo me acuerdo que ese rato yo dije, no importa, o sea, es que él es él, y sería un error buscar a alguien más bien más fácil. Vamos a adaptar la historia para que sea el primo ya mayor, que tiene varios años más, y subámosle igual de edad a Salvador también de una vez para que no sea tan desbalanceado, y así funciona. Pero para mí sí fue fundamental el hacer ese cambio en el guión, porque de repente encontré algo muy único en Carlos Valencia, y yo sabía que esa era la esencia de Ángel, y no había cómo dejarlo pasar. Claro, claro, vea, ¿no? Excelente, excelente. Bueno, y aquí hay una cosa más, ¿no? Que es importante. Tú te especializas en lo que es guión cinematográfico, ¿no es cierto? Sí, Sí, es lo tuyo, porque la parte más importante de una película es un buen guión. Y según tú mismo has mencionado en algunas entrevistas, tienes aproximadamente unos 12 guiones cinematográficos que te han tomado meses y meses y en realidad son años. ¿Cuáles te han tomado más tiempo en la creación, en la elaboración? a ver, es que depende. Los que más tiempo me han tomado son los que todavía no están producidos. Tengo ahí varios que... No, a ver, lo que pasa, yo ya más o menos he ido calculando ya con los años más o menos cuánto tiempo me toma. Y si es que ya estoy en proceso activo, digamos, escritura, porque muchas veces estoy tomando apuntes, estoy con una idea que estoy desarrollando, entonces es algo que más bien le dejo un tiempo ahí sentada a la idea, y de repente pues me siento, voy estructurando cosas, pero eso no lo contabilizo realmente como tiempo de escritura, porque más bien es el tiempo inicial donde uno está solo dejando que fluya la cosa. Pero ya una vez que empiezo a escribir, generalmente yo completo un borrador del guión en unos 3 meses más o menos, ya. ¿Ya? Pero un borrador realmente todavía no es ni leíble, o sea, a veces el primer borrador es de vergüenza, pero necesitas ya que esté en la Una página, base. que esté en la compu, que esté el archivo, para sobre eso poder trabajar. De ahí empiezo a reescribir y reescribir y reescribir, y cada proceso de reescritura sí son otros 3 meses más. Entonces, lo que me pasa, por ejemplo, con Ratón Rateros fue 1 año y medio de escritura, más o menos. Con Crónicas fue más, en Crónicas fue casi 3 años de escritura. ¿Por qué? Pero también porque a mí me pasa algo, que el rato que estoy en proceso de buscar financiamiento para una película, de ver cómo se va a hacer la película, etcétera, mi manera de enfrentar la ansiedad es ir a reescribir. O sea, es como que digo, a ver, Ya. ahorita yo puedo todavía pulir cosas, digamos, aunque no esté el financiamiento listo y no sé exactamente cómo vamos a lograr sacar el proyecto adelante, el guión todavía puede mejorar, y eso sí puedo hacer yo en mi propio tiempo. Genial, Entonces, genial. hay guiones sí me he demorado más. El más rápido de todos hasta ahora ha sido Rabia, y fue Mm, por una razón muy clara, y es que la película, cuando yo entré al proyecto de Rabia, ya sabíamos cómo se iba a financiar y teníamos ya una posible fecha de rodaje desde un principio, entonces yo tenía un tiempo limitado para escribir el guión, y extrañamente, o sea, uno cuando estás sin ninguna presión frente a la compu, ahí te vienen los bloqueos, pero cuando sabes que tienes 4 meses para tener todo listo, y que vas a empezar a filmar, y que si no está bueno el guión, estás jodido, entonces ahí te clavas y lo haces simplemente. O sea, hay un punto donde también la creatividad sí se alimenta de la presión que tienes encima. claro. Ajá, Es así, claro. pues. Entonces, pero sí, o sea, yo calculo un guión normalmente me demoro entre 1 año y medio, 2 años, para tener una versión que ya siento que está sólida, que ya se puede trabajar. Y de ahí ha pasado que me demoro más en la reescritura y eso, pero porque también de repente tengo ese tiempo. Claro, Si no lo tengo, es que ese es parte del reto, por ejemplo, de hacer cine, es que uno se pasa años preparando y fantaseando acerca de cómo vas a filmar tal momento, cómo vas a lograr tal escena, y el rato que estás ese día ahí, tienes que cumplir sí o sí, y es tan costoso un rodaje, que si es que ese día se te fue la inspiración,
la peli se jode, pues, y no puedes dejar que eso pase. Entonces, de repente dices, no, pues no se trata de inspiración, se trata de estar preparado para ese día y de poder filmar lo que tienes que filmar, pero sí tienes una presión muy, muy grande encima y tienes que tomar decisiones muy rápido. Y el guión sí es un momento donde tú puedes prepararte para estar listo para esa presión. O sea, sí puedes prepararte sabiendo, entendiendo tu historia tan bien que el rato que surge un imprevisto, tú puedes hacer un cambio sin alterar la esencia del guión. Esto es Exacto, un proceso exacto, ¿no? de mucha preparación. Y a mí sí me gusta mucho, o sea, con el tiempo he disfrutado mucho de la escritura. Al principio le veía yo como una necesidad, pero no era algo que me gustaba porque era súper solitario. Ahora más bien sí siento que en la escritura se conceptualiza todo, o sea, y me gusta mucho el vivir ese proceso. Claro. Bueno, te cuento que cuando estaba siguiendo la carrera de cine, también eso nos dejaron clarísimo, que una de las cosas más importantes para que se haga una buena película es el guión, y que eso nos faltaban aquí en el Ecuador, guionistas. Y qué gusto tenerte acá, Sebastián. Sí. Mira dónde has llegado, ¿no? Mira dónde has llegado. Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, el guión es esencial para que funcione cualquier película y yo valoro mucho ese proceso. Valoro mucho el proceso de escritura y lo que se puede hacer ahí. Entonces, sí es algo que hay que seguir desarrollando, hay que impulsar. Y aquí tenemos grandes historias que contar. Entonces, es simplemente cosa de tener el oficio para saber cómo contarlas de la mejor manera. Sí, sí. Tú mismo habías dicho en algún momento, ¿no? Que en Ecuador se puede contar gran cantidad de historias, que uno levanta una piedra y ahí hay una historia. Es así, o sea, aquí hay cosas fascinantes en todos los ámbitos, o sea, y en todos los lugares del país, o sea, es un país de mucha diversidad y también de historias increíbles y muchas claro, que todavía no se han contado, ¿no? Y eso, como cineasta es muy inspirador, o sea, es como que, y una de las razones por las cuales yo siempre quiero tener un pie aquí en el Ecuador, o sea, sí quiero intentando seguir haciendo cine afuera y ver qué sigue pasando, pero sí me interesa mucho seguir también haciendo cine aquí porque sí siento que hay historias increíbles y disfruto mucho filmando aquí. Filmando aquí, o sea, hay algo muy especial de, del trabajar en casa y del entusiasmo que tiene la gente aquí cuando empezamos a rodar. Claro. Hay una pregunta. Eh, ¿Alguna vez te has sentido tentado de querer despedir a un actor porque no daba el papel? A ver, sí, pero también te das cuenta, y eso creo que lo he aprendido desde temprano, que tienes que tú también vivir con tus decisiones y por qué tomaste esa decisión y qué viste en ese actor o en esa actriz. O sea, no... Ha habido días donde de repente el... algo no funcionaba, algo no fluía con la escena, lo que sea, y dices, chuta, capaz que me equivoqué con quién seleccioné ahí. Y tienes que igual solucionarlo, tienes que trabajarlo. O sea, no me ha pasado todavía realmente o sea, sí me ha pasado con alguien que está haciendo un personaje de fondo pequeño, algo así, que de repente no funciona, no funciona, no funciona. Y de repente dices, lo soluciono cambiándolo, o sea, un poco muevo las fichas, muevo lo que hay aquí y ya. Pero, pero no sé, hasta ahora me ha pasado que siempre toca igual enfrentarlo y uno solucionarlo, buscar la manera. Buen ojo clínico, Sí, Sebastián. pues, sí. Bueno, yo te quiero Bueno, agradecer por la entrevista, por tu tiempo generoso en esta entrevista. Un saludo nada más final, ¿no es cierto? Especialmente para los chicos, para las nuevas generaciones, los millennials, los centennials, que seguirán tus pasos, ¿no es cierto? Entre los cuales están incluso los estudiantes de la Unidad del Milenio Manuela Garaycoa de Calderón. Por favor, nada más de eso para agradecerte, estimado Sebastián. sí, pues la verdad, Freddy, pues me ha gustado mucho tener esta conversación, creo que es muy chévere, además hablar de todo,
de todos estos procesos, de lo que hace el cine, y si es que justamente hay gente que está viendo esta entrevista y que le interesa el hacer cine, o sea, siempre preguntan igual algún consejo, alguna cosa. Yo lo que digo es siempre, miren, pónganse metas altas, o sea, pónganse la vara muy arriba y ustedes sean exigentes consigo mismo, ¿no? Y yo creo que esa es la manera de ir mejorando poco a poco, y pues me encanta que justamente vemos en las generaciones nuevas mucho interés por todo esto. O sea, el lenguaje audiovisual es algo con lo que nacen ahorita y que es parte de su gramática desde muy temprana edad, y me da mucha curiosidad de ver qué se va a seguir produciendo más adelante. Así que nada, para todos los que están igual escuchando, qué gusto, un gran saludo a todos, pues, y muchas gracias, Freddy, por la invitación aquí a conversar. No, a ti, Sebastián Cordero Espinosa, director de cine ecuatoriano, miembro de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos, incluso para la elección de los premios Óscares, muy premiado, galardonado con tus películas. Te agradecemos inmensamente por este espacio, por tu tiempo. Muchas gracias, y a seguir con esos estándares tan altos de calidad para nuestro cine. Gracias. Muchas gracias a ti, Freddy.